Hay algo que la vida me ha enseñado con el tiempo. Las personas que nos cambian no llegan con fanfarria. Llegan en silencio, a través de una carta, un apretón de manos, una puerta que no estábamos seguros de querer abrir. Los que se quedan no son los que más prometieron. Aparecieron cuando importaba. Esta es la historia de un hombre que creía no necesitar a nadie. Pero lo que no sabía era que alguien ya venía en camino para demostrarle todo lo contrario. La diligencia llegó con 3 horas de retraso. Silas Cade estaba parado afuera de la estación en Capper Creek, con la espalda apoyada contra un poste de madera, mirando el camino vacío. Sus dedos habían desgastado la fotografía hasta dejarla suave, el rostro de la mujer desvanecido en gris. El viento cortaba a través de su abrigo. Octubre en Montana significaba que el invierno estaba cerca. Adentro de la estación había risas, olor a tabaco. No entró. Luego apareció polvo en el horizonte. El gemido de las ruedas. Su mano se cerró alrededor de la fotografía. El carruaje se acercó. La puerta se abrió de golpe. Una mujer bajó. Una maleta golpeada. Lodo en el dobladillo. Ojos que lo encontraron y se sostuvieron. Ella no sonrió. Él tampoco. Y ahí, en ese instante congelado entre dos extraños, algo invisible comenzó a moverse. Algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. 2 horas en el camino. Los muslos de Clara adolorían de apretar los flancos del caballo, los brazos rígidos de sostener la vela detrás de Silas sin tocarlo. El viento traía pino y nieve cercana. Él no había hablado desde la estación. La cabaña apareció cuando el sol se hundía detrás de la cresta. Troncos envejecidos. Chimenea ennegrecida por el humo. Una sola ventana atrapando la última luz naranja. Sin jardín, sin cortinas, sin señal de que una mujer hubiera puesto un pie allí jamás. Silas se bajó del caballo, ató al animal, levantó la maleta de Clara sin mirarla. Ella lo siguió adentro. La puerta raspó contra el piso. Un solo cuarto. Una estufa de hierro fundido agazapada fría en la esquina, una mesa con 2 sillas, estantes llenos de latas y frascos. Todo dispuesto con una precisión que se sentía menos como orden y más como defensa. Como si cada objeto hubiera sido colocado para mantener el mundo a distancia. Tu cuarto está por allá. Señaló hacia una puerta estrecha. Yo duermo en el altillo. Clara asintió. Sus dedos encontraron el broche de su maleta. Tú te encargas de cocinar y la casa. Yo me encargo de todo afuera. Ya estaba agachándose junto a la estufa, alimentando astillas a su interior. No necesitamos hablar de lo que pasó antes con ninguno de los dos. El fuego prendió. La luz trepó por las paredes. Ella abrió la maleta y sacó el mantel. Lino blanco bordado con margaritas amarillas, los bordes deshilachados por años de lavado. Las manos de su madre habían cosido esas flores. Lo extendió sobre la rugosa mesa de pino. Silas se puso de pie. Sus ojos se movieron hacia el mantel. Algo se movió en su mandíbula, un músculo tensándose, soltándose. No dijo nada. Ella tampoco. La cena fue frijoles y pan duro. Comieron frente a frente. El mantel entre ellos como una pregunta que ninguno sabía cómo hacer. Cuando terminó, se puso de pie, enjuagó su plato en el balde junto a la puerta, y subió la escalera al altillo sin una palabra. Clara se quedó sola. El fuego crepitó, el viento presionó contra el vidrio de la ventana. Más tarde, en su cama estrecha, sacó papel y tinta de su maleta. La carta a su hermana en Ohio fluyó fácil, su letra uniforme. Cada letra formada con el cuidado de alguien entrenado en la precisión. Desde el altillo arriba, la escuchó moverse, luego detenerse. Siguió escribiendo. Lo que no sabía era que él la observaba a través de una rendija en el piso del altillo, estudiando su mano mientras se movía sobre la página, constante, practicada. Demasiado perfecta para ser una simple viuda. Pasaron 2 semanas en un ritmo que Clara aprendió sin que se lo enseñaran. Se levantaba antes del amanecer cuando la escarcha cubría el interior del vidrio de la ventana, se vestía rápidamente en el frío. Las medias de lana primero, luego la falda pesada, luego el chal envuelto 2 veces alrededor de los hombros. La estufa siempre era su primera tarea, astillas, troncos pequeños,
los más grandes una vez que el fuego prendiera. Para cuando Silas bajaba del altillo, la cabaña se estaba calentando y el café estaba listo. Nunca decía gracias. Pero nunca salía sin tomar una taza completa. Aprendió otras cosas también. La manera en que colgaba su abrigo en el mismo gancho todas las noches. El izquierdo, nunca el derecho. La manera en que revisaba el pestillo de la puerta 2 veces antes de sentarse a comer. La manera en que sus manos se movían cuando no estaba pensando. Siempre alcanzando algo para hacer, para arreglar, para sostener. Aprendió cuándo hablar y cuándo quedarse callada. Principalmente callada. Los días tomaron forma. Él salía antes de que hubiera luz plena y regresaba cuando el sol tocaba la cresta. Ella cocinaba, limpiaba, cosía, mantenía el fuego ardiendo. Comían juntos en la mesa con el mantel de su madre extendido entre ellos, y el silencio era pesado, pero no hostil. Cosas pequeñas. Ella notaba cosas pequeñas. Él nunca empezaba a comer hasta que ella se sentaba. Lo había probado una vez, quedándose en la estufa más tiempo del necesario, revolviendo la olla que no necesitaba ser revuelta. Él esperó, tenedor en mano, plato lleno, esperando. Cuando finalmente se sentó, tomó el tenedor y comió sin comentario. Ella no lo mencionó. La primera nevada real llegó a principios de noviembre. Clara la observó por la ventana toda la mañana, copos espesos cayendo constantes, cubriendo el suelo, la pila de leña, el camino hacia la letrina. Para el mediodía, el mundo se había vuelto blanco. Para la media tarde, el viento arreció y los copos llegaron de lado, duros como arena. Silas había salido al amanecer a revisar la cerca. Eso fue hace 8 horas. Mantuvo el fuego ardiendo, barrió el piso que no necesitaba barrer, reparó un desgarre en su vestido de repuesto, el de calicó que había traído de Ohio. Molió granos de café en el molino de mano, la manivela chirriando con cada vuelta. La luz falló temprano. Encendió la lámpara de aceite, calentó el agua, la dejó enfriar, la calentó de nuevo. El reloj en el estante, una pequeña cosa de latón que había encontrado en un cajón y dado cuerda sin preguntar. Marcó las 5, luego las 6, luego y media. El viento aulló contra las paredes. Clara estaba parada en la ventana, pero no había nada que ver, solo blanco. La nieve cayendo tan espesa que borraba todo más allá del porche. Pensó en el sendero, la manera en que se angostaba cerca de la cresta, donde las rocas sobresalían, y un hombre podía perder el paso si no podía ver. Pensó en el frío, como podía llevarse un cuerpo en pedazos, primero los dedos, luego los pies, luego los pensamientos volviendo lentos y extraños. Puso otro tronco en el fuego. Calentó el agua una tercera vez. A las 7, la puerta se abrió. Silas entró en una ráfaga de viento y nieve, sus hombros blancos con ella, su barba cubierta de hielo. Se quedó en el umbral, respirando con dificultad, luego empujó la puerta cerrada contra la tormenta. Las manos de Clara se presionaron planas contra su delantal. Se quitó los guantes. Sus dedos estaban rojos, rígidos. Miró la estufa, la tetera, todavía ahí sentada, vapor saliendo del pico. No tenías que quedarte despierta. No estaba esperando. Su voz salió más firme de lo esperado. Solo no tenía sueño. Él cruzó hacia la estufa. Ella lo vio entonces. El ligero tropiezo en su paso. La manera en que su hombro derecho caía más bajo que el izquierdo. Le dolía. Había estado doliendo quizás por más tiempo que esta noche. Sirvió agua caliente en una taza de hojalata. Agregó el café que había molido esa tarde. Lo sostuvo. Él lo tomó. Sus dedos rozaron los de ella y ambos se quedaron quietos. La taza estaba caliente. Ella la había mantenido caliente 3 veces. Silas la miró. La miró de verdad por primera vez desde la estación. Sus ojos eran oscuros, ilegibles. Pero algo en ellos cambió, una grieta en la superficie, delgada como un cabello. Bebió largo y lento, dejando que el calor trabajara en él. El café está bueno, dijo. Ha estado en la estufa un rato. Lo sé. El viento aulló afuera. Adentro, el fuego crepitaba, y él se sentó en la mesa. Ella trajo el estofado que había mantenido caliente,
lo sirvió en un tazón, lo puso frente a él, hizo su propio plato, y se sentó al frente. El mantel extendido entre ellos como lo había estado cada noche. Comieron en silencio, pero era diferente ahora. El silencio tenía bordes antes, bordes afilados. Esta noche, se sentía más como espacio para respirar. Cuando terminó, Silas no se puso de pie de inmediato. Se quedó sentado, girando la taza vacía en sus manos, observando el fuego a través de la pequeña ventana de la estufa. Mañana, dijo, traeré más leña adentro. La apilaré junto a la puerta para que no tengas que ir al cobertizo. Clara alzó la vista. No tienes que hacerlo. Lo sé. Otro silencio. Pero este tenía algo. Se puso de pie, enjuagó su taza y tazón, los puso en el estante, luego se detuvo al pie de la escalera. El café, dijo, sin mirarla del todo. En la mañana, lo harás. Siempre lo hago. Lo sé. Puso su mano en el peldaño de la escalera. Solo que esperaré por él antes de salir. Ella asintió. No confiaba en su voz. Subió. El altillo crujió cuando se instaló. Clara se quedó sola en la mesa. El fuego ardiendo bajo. Debería ir a la cama. Debería dejar de encontrar significado en cosas pequeñas. Café. Leña junto a la puerta. Un hombre diciendo que esperaría. Pero no se movió. Todavía no. Afuera la tormenta arreciaba. Adentro, algo había cambiado esa noche. Se despertó por un sonido desde el altillo. No pasos, no el crujir de tablas, algo más. Una voz baja, quebrada. Hablando, un nombre. Clara yació quieta en su cama estrecha, mirando el techo. La voz llegó de nuevo, desgarrada, cruda. El sonido de un hombre atrapado en un sueño del que no podía escapar. Elisa. El nombre colgó en la oscuridad. El nombre de una mujer pronunciado como una herida que nunca había cerrado del todo. Luego silencio. El viento. El asentamiento de troncos en la estufa. Clara no se movió. No respiró. Yació ahí hasta que la luz gris del amanecer se coló por la ventana, pensando en ese nombre, en la cabaña vacía cuando había llegado, en la precisión de todo en su lugar, en la manera en que él había mirado el mantel de su madre esa primera noche como si hubiera visto un fantasma. Por la mañana, no preguntó. Se levantó antes del amanecer, igual que siempre, encendió el fuego, molió el café, dejó 2 tazas en la mesa. Cuando Silas bajó, su cara estaba tensa, sus ojos huecos. Se sentó sin hablar. Clara sirvió su café. Luego sirvió una segunda taza y la puso junto a su plato. Me imaginé que querrías extra esta mañana, dijo. Noche fría. Algo se movió detrás de sus ojos. No sospecha, algo más. Envolvió ambas manos alrededor de la primera taza y bebió. Ninguno mencionó el nombre. Pero esa tarde, cuando Clara fue al cobertizo de leña, encontró que los troncos pesados habían sido movidos, reapilados. Los más grandes ahora estaban a la altura del pecho, fáciles de agarrar sin agacharse ni doblarse. Se quedó allí parada en el frío, su aliento formando vapor blanco, mirando la pila ordenada. No había dicho nada, no había preguntado si necesitaba ayuda. Solo lo había hecho. Llevó un brazo lleno de leña de regreso a la cabaña, su mente dando vueltas. El apilado, el café, la manera en que esperaba a que ella se sentara antes de comer. Cosas pequeñas, cosas que una persona hacía sin pensar, o cosas que una persona hacía porque estaba pensando demasiado y no sabía cómo decirlo. Esa noche después de cenar, Clara sacó su papel y tinta. La carta a su hermana estaba a medio terminar, sentada en el cajón por una semana. Escribió a la luz de la lámpara, su mano moviéndose en esos mismos trazos parejos, precisos, la caligrafía de alguien entrenado en documentos y trámites legales. Desde el altillo, ningún sonido, pero podía sentirlo allí arriba, despierto, escuchando. Se preguntó cuánto había visto, cuánto había adivinado. Y se preguntó, por primera vez, si quizás ella no era la única en esta cabaña guardando secretos. Noviembre se asentó en las montañas como algo que tenía intención de quedarse. Clara aprendió a leer el tiempo ahora, la manera en que las nubes se enmascaraban a lo largo de la cresta antes de una tormenta,
la calidad particular de la luz que significaba nieve para el anochecer. Aprendió a leer otras cosas también, cosas que no se anunciaban. Silas se movía diferente en las mañanas frías. Lo notó primero en el desayuno, la manera en que alcanzaba el café con la mano izquierda en lugar de la derecha. Luego en la puerta, la ligera vacilación antes de ponerse el abrigo, su mandíbula tensándose mientras trabajaba su brazo a través de la manga. No preguntó. Él no habría respondido, pero observó. La cabaña tenía sus propios ritmos ahora. Ella se levantaba antes del amanecer, encendía el fuego, molía el café. Él bajaba cuando la primera luz gris tocaba la ventana. Comían juntos, galletas y tocino, huevos cuando las gallinas ponían, y el silencio entre ellos se había suavizado en algo casi cómodo. Casi. Una mañana lo observó cruzar hacia el cobertizo de leña a través de la ventana cubierta de escarcha, su hombro derecho cayendo con cada paso. Cuando se agachó para levantar un tronco, todo su cuerpo se desplazó, compensando, evitando. Ella volvió a los platos. Esa tarde, mientras él estaba afuera revisando la cerca, Clara fue al cobertizo. La leña estaba apilada como él la había dejado. Trozos pesados apilados donde sea que hubieran caído, algunos altos, algunos bajos, sin orden. Se quedó parada allí en el frío, estudiando el desorden, su aliento formando nubes blancas. Luego empezó a mover cosas. Le tomó casi 2 horas. Los pedazos más pesados fueron a la altura del pecho, donde una persona pudiera deslizarlo sin tener que alcanzar hacia arriba o agacharse. Los troncos medianos abajo, la leña en una canasta junto a la puerta. Su espalda le dolía cuando terminó. Sus dedos estaban en carne viva, astillas enterradas bajo la piel. Se lavó las manos en el balde adentro, observando el agua volverse gris con aserrín. No lo mencionó en la cena. Silas entró cuando la luz estaba fallando, nieve espolvoreando sus hombros. Colgó su abrigo en el gancho izquierdo, se sentó al estofado que ella había hecho. Comieron en el silencio usual. Después salió a traer leña para la noche. Clara mantuvo los ojos en su costura, uno de sus camisas, la manga desgarrada en la costura. La aguja se movía a través de la tela mientras escuchaba. Él se había detenido. Podía saberlo por el silencio desde el cobertizo. Sin pasos, sin troncos siendo apilados. Cuando regresó, sus brazos llenos de leña, no la miró. Construyó el fuego, acomodó los troncos en la estufa con esa misma precisión cuidadosa que traía a todo. Luego se enderezó. Moviste la pila de leña. Era un desorden. Estaba bien. Bueno, jaló el hilo, lo cortó con los dientes. Ahora está mejor. Una larga pausa. Podía sentir sus ojos sobre ella, pero no alzó la vista. Supongo que sí, dijo finalmente. Se sentó junto al fuego con un pedazo de madera y su cuchillo. El sonido raspante llenó la cabaña, rítmico, constante, casi tranquilo. Clara terminó la camisa, empezó con un calcetín desgastado en el talón. El silencio entre ellos se sostuvo, pero se sostuvo diferente ahora. Más tarde, cuando se levantó para avivar el fuego, su silla tembló debajo de ella, el mismo temblor que había tenido desde que llegó, una pata más corta que las otras. Se había acostumbrado a ello. Por la mañana, el temblor había desaparecido. Se sentó al desayuno y sintió la silla sostenerse firme, sólida. Pasó su mano bajo el asiento y sintió madera recién cortada donde él había ajustado un pedazo para nivelar la pata. Silas ya estaba comiendo, sus ojos en su plato. «Arreglaste la silla», dijo. Estaba chueca. Estaba bien. No alzó la vista. Bueno, ahora está mejor. Algo se atascó en su garganta. Lo tragó, alcanzó su café. Los días se hicieron más cortos. El frío se profundizó. Clara se encontró marcando el tiempo no por el calendario, sino por cosas más pequeñas, la manera en que Silas había empezado a esperar a que ella sirviera su propio café antes de beber el suyo. La manera en que traía el balde de agua adentro cada tarde para que ella no tuviera que cargarlo en el frío de la mañana. Una noche, con el fuego ardiendo bajo y el viento presionando contra las paredes, hizo la pregunta que había estado cargando. «Esta tierra, ¿cuánto tiempo la has tenido?» El cuchillo se detuvo sobre la madera que estaba tallando.
12 años. Ahorros. Todo lo de antes de eso. Clara dejó que las palabras se asentaran. 12 años. Todo lo de antes. Ella sabía de los anteses. Tenía sus propias cosas trocadas, dejadas atrás, enterradas en Ohio. Es mucho tiempo, dijo, para estar aquí arriba solo. No respondió de inmediato. El cuchillo retomó su trabajo, rizando delgadas tiras de madera hacia el piso. Suficiente tiempo, dijo finalmente. Ella volvió a su costura. El fuego crepitó. Afuera, un búho llamó en algún lugar de la oscuridad. Necesitaremos más harina antes de que termine el mes, dijo. Y sal. El barril está quedando bajo. Bajaré la próxima semana si el tiempo aguanta. Nosotros. Lo había dicho sin pensar, y él había respondido igual. No bajaré si el tiempo aguanta, sino nuestros suministros, nuestras necesidades. No lo señaló. Él tampoco. Pero algo había cambiado, como hielo comenzando a agrietarse en un río congelado, sin romperse todavía. Solo las primeras líneas tenues extendiéndose a través de la superficie. La siguiente mañana, Silas estaba levantado antes que ella. Lo encontró en la estufa cuando salió, luchando con la cafetera con una sola mano, su brazo derecho colgando a su lado, el hombro claramente peor hoy. Yo puedo hacer eso, dijo. Lo tengo. No lo tienes. Cruzó el cuarto y tomó la cafetera de su mano. Él la dejó. Eso era lo importante. La dejó. Hizo el café mientras él se sentaba a la mesa. Su mandíbula apretada, sus ojos en la ventana. La primera luz acababa de tocar la cresta, volviendo la nieve rosa y dorada. Tengo linimento en mi maleta, dijo. Alcanfor y aceite de carbón, la receta de mi madre. Ayuda con la rigidez. Estoy bien. Lo sé. Sirvió su taza, la puso frente a él. Pero si quisieras, está ahí. No respondió. Volvió a la estufa, empezó el tocino. Esa tarde, cuando entró desde la letrina, la botella de linimento estaba sobre la mesa, abierta, a la mitad. La volvió a poner en su maleta sin comentario. Algunas cosas no necesitaban palabras. Los días pasaron. Noviembre se desangró en diciembre. La nieve se apiló más alto, y el mundo afuera de la cabaña se redujo al silencio blanco, roto solo por el viento y el llamado ocasional de un pájaro invernal. Cayeron en patrones. Ella cocinaba, él cortaba leña, ella cosía, él tallaba. Comían juntos, se sentaban juntos junto al fuego en las tardes. Y el silencio entre ellos se volvió más cálido, más lleno, una cosa con peso y textura. Una noche habló sin alzar la vista de su tallado. Las cartas que escribes, ¿a dónde van? La aguja de Clara se detuvo. Ohio. Mi hermana. Esa letra. Rasuró otro rizo de madera. ¿Dónde aprendiste a escribir así? La pregunta colgó entre ellos. Podía sentirlo esperando. No exigiendo, solo esperando. Trabajé en una oficina, dijo cuidadosamente. Antes de casarme, copiando documentos, archivando papeles. ¿Qué tipo de oficina? Encontró sus ojos, los sostuvo. Una firma legal en Columbus. 5 años. Antes de que mi esposo decidiera que no era apropiado para una esposa trabajar. Algo se movió a través de su cara. No sorpresa, exactamente. Más como una pieza encajando en su lugar. Nunca lo mencionaste. Nunca preguntaste. La miró un largo momento, luego asintió una vez y volvió a su tallado. Pero la pregunta se quedó en el aire entre ellos, sin respuesta. ¿Qué más no había preguntado? ¿Y qué más no le había dicho ella? 3 días antes de Navidad, Clara encontró la caja. Estaba barriendo debajo de la escalera al altillo, una esquina que había evitado hasta ahora, el espacio demasiado cercano a su territorio privado. Pero el polvo se acumulaba donde el polvo se acumulaba, y se le habían acabado las excusas. La escoba chocó con algo. Una caja de madera, no más grande que una hogaza de pan, metida contra la pared donde la escalera encontraba el piso. Pino simple oscurecido por la edad. Sin llave, sin marcas. Debería haberla dejado. Sus manos levantaron la tapa de todas formas. Adentro había una fotografía en un marco de latón, el vidrio agrietado en una esquina.
El rostro de una mujer, joven y seria, el pelo partido en medio. Bonita de la manera de alguien que no sabía que era bonita. Junto a ella, un anillo dorado, delgado, desgastado, el tipo que un hombre compraría cuando no tenía mucho pero quería darlo todo. Y debajo de ambos, una carta. El papel había amarillado. La tinta se había desvanecido a café, doblada tantas veces que los pliegues se habían desgastado. Clara no leyó la carta. Cerró la tapa, empujó la caja de regreso donde la había encontrado, y terminó de barrer. Esa noche, Silas llegó a casa más tarde de lo usual. Comió rápido, sus ojos en su plato, y subió al altillo antes de que el fuego se hubiera consumido. Al día siguiente, lo mismo, y el siguiente. Lo sabía. Podía verlo en la postura de sus hombros. La manera en que giraba su cuerpo alejándose de ella cuando pasaban en el pequeño espacio de la cabaña. No enojado, ella había aprendido su enojo. La tensión alrededor de su boca. Las palabras cortadas. Esto era diferente. Una puerta cerrándose. Una retirada hacia cualquier lugar en que había estado viviendo antes de que ella llegara. Clara no presionó. Hizo café. Cocinó comidas. Coció y limpió y mantuvo el fuego ardiendo. Le dio el espacio que una criatura herida necesitaba, el mismo espacio que ella hubiera querido si alguien hubiera tropezado con sus propias cosas enterradas. En la tercera noche, el silencio se quebró. Estaba sentada junto al fuego, pasando una aguja a través de un desgarre en su camisa de lana pesada, la que usaba para los días más fríos, la que olía a resina de pino y bosque. Él se sentó al frente de ella, una piedra de afilar en una mano, su cuchillo de caza en la otra. El sonido raspante llenó la cabaña, constante y rítmico. Luego se detuvo. Se llamaba Elisa. La aguja de Clara se detuvo. No alzó la vista. Febrero del 1970. Su voz salió plana, las palabras cayendo como piedras en agua quieta. Mal invierno, peor que este. Cayó enferma, fiebre, tos que no cedía. Bajé al valle a buscar medicina. El fuego crepitaba. El viento presionaba contra el vidrio de la ventana. Vino una tormenta mientras estaba allá. 3 días antes de que pudiera volver a subir el sendero. La piedra mojada quedó olvidada en su palma. Cuando llegué aquí, ella estaba. Se detuvo. El cuchillo se deslizó de sus dedos. Cayó contra el piso con un estrépito. Clara bajó su costura. No habló, no se extendió hacia él. Solo se sentó, sus manos dobladas en su regazo, y esperó. 12 años. Miraba el fuego ahora, su cara a medio camino en la sombra. 12 años he estado aquí arriba. Pensé que si no dejaba entrar a nadie, no podría perder a nadie de nuevo. Las palabras colgaron en el aire. Clara las sintió asentarse en su pecho, pesadas y familiares. Ella conocía esa lógica. Había vivido dentro de ella de una manera diferente, por razones diferentes. Mi esposo no me pegaba, dijo quedamente, sin mirarlo. Sus ojos se quedaron en el fuego, en la manera en que las llamas se movían y cambiaban. No gritaba, no bebía, iba a la iglesia cada domingo, estrechaba la mano del ministro, se quitaba el sombrero ante las damas. Hizo una pausa. Solo que no me veía. 5 años viví en esa casa. Y él me miraba como si estuviera hecha de vidrio. El fuego crepitó. Un tronco se desplazó, enviando chispas hacia arriba. Cuando murió, fiebre. Igual que tú, Elisa. No lloré. Su voz se mantuvo constante. Tranquila, de hecho. Me senté junto a su cama y lo vi irse, y no sentí nada. Solo vacía. Como si hubiera estado vacía tanto tiempo que había olvidado que se suponía que debía haber algo allí. Recogió su costura de nuevo. La aguja se movió a través de la tela, adentro y afuera. Por eso respondí tu anuncio. No porque necesitara un techo, sino porque pensé que quizás en algún lugar suficientemente lejos podría aprender a ser una persona de nuevo, alguien que ocupa espacio, alguien que es visto. Silas estuvo callado por un largo momento. El fuego ardía. El viento gemía afuera. Te veo. Las manos de Clara se quedaron quietas. La manera en que mueves la leña para que yo no tenga que alcanzarla.
La manera en que calientas el café 3 veces antes de que llegue a casa. Sacudió la cabeza. He estado tratando de no hacerlo, pero te veo. Ella alzó la vista, encontró sus ojos a través del espacio iluminado por el fuego. Él no apartó la mirada. ¿Por qué respondiste mi anuncio? Preguntó. La verdad. ¿Por qué lo pusiste? Un largo silencio. Pensé que necesitaba ayuda alrededor del lugar, dijo finalmente. Y pensé que necesitaba un lugar. ¿Eso es todo? Ella sostuvo su mirada. Eso es todo lo que estoy dispuesta a decir esta noche. Algo que podría haber sido una sonrisa se asomó a través de su cara. Justo. Se agachó, recogió el cuchillo de donde había caído, lo deslizó en la vaina en su cinturón. El café mañana por la mañana, dijo. Esperaré por él antes de salir. Siempre esperas. Lo sé. Puso su mano en el peldaño. Solo lo estoy diciendo, para que sepas que lo pretendo. Subió al altillo. Los peldaños crujieron bajo su peso. Clara se quedó sola junto al fuego, la costura olvidada en su regazo. Sus manos temblaban, no de frío, no de miedo, de algo más, algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado su nombre. Pensó en la caja debajo de la escalera, la fotografía, el anillo, la carta, todas las piezas de una vida que había terminado hace 12 años, guardadas en la oscuridad, sacadas solo en los sueños. No le había pedido que la reemplazara. No le había pedido que llenara el espacio que Elisa había dejado. Solo dijo que la veía. Avivó el fuego, bajó la lámpara, y fue a su cuarto. La cama estaba fría, igual que siempre. Pero esta noche, no le importó. Yació en la oscuridad, escuchando el viento, el crujir de la cabaña asentándose, el silencio desde el altillo arriba. Mañana haría café. Él esperaría. Y quizás ahí era donde empezaba. No con declaraciones o promesas, solo con cosas pequeñas, cosas ordinarias. Los actos tranquilos de dos personas aprendiendo a compartir un espacio. Estaba casi dormida cuando lo escuchó moverse en el altillo, no asentándose en la cama, levantándose, pasos cruzando las tablas, luego el crujido de la escalera. Clara yació quieta escuchando. Sus botas golpearon el piso. La puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío, luego se cerró de nuevo. Se sentó en la oscuridad. A través de la ventana, podía ver su figura moviéndose a través de la nieve, hacia la cresta, hacia la línea de cerca que lo había preocupado toda la semana. La que los postes habían comenzado a inclinarse. Era pasada la medianoche. La temperatura había caído a algo brutal, el tipo de frío que mataba, y Silas Cade estaba caminando hacia el solo. Clara se puso las botas sin abrocharlas, agarró su abrigo del gancho, y corrió. El frío la golpeó como una pared. Jadeó, el aire quemando sus pulmones, y empujó hacia adelante a través de la nieve. Sus huellas llevaban hacia la cresta, agujeros oscuros en el blanco ya llenándose de polvo nuevo conforme el viento arreció. La siguió. El sendero se serpenteaba hacia arriba a través de los pinos, y perdió de vista la cabaña en minutos. La luna estaba oculta detrás de las nubes, y se movía más por tacto que por vista, sus manos extendiéndose para rozar la corteza rugosa de los árboles al pasar. Lo encontró a 1/4 de milla de la cabaña. Estaba tendido al pie de un afloramiento rocoso, medio enterrado en nieve y piedras sueltas. La cresta había cedido. Podía ver la cicatriz café cruda donde las rocas se habían desprendido. El montón de escombros que lo había arrastrado hacia abajo. Su pierna derecha estaba aprisionada entre 2 cantos rodados, doblada en un ángulo que le revolvió el estómago. Su cara estaba gris. Sus labios se habían vuelto azules, pero sus ojos se abrieron cuando lo llamó por su nombre. Cla. La palabra salió quebrada. Apenas un susurro. No deberías estar aquí afuera. Ya estaba de rodillas junto a él, quitándose los guantes, presionando sus dedos en su garganta. Su pulso estaba ahí, débil, lento, pero ahí. Su piel era hielo contra sus yemas de los dedos. Tu pierna, dijo. Lo sé. Miró los cantos rodados. Uno era del tamaño de una tina de lavar, el otro más pequeño pero encajado fuerte. Colocó su hombro contra el más grande y empujó. Nada. Lo intentó de nuevo,
hundiendo sus botas en la nieve, forzando hasta que su visión se nubló. La roca se desplazó media pulgada. De nuevo, dijo Silas a través de los dientes apretados. Cuando cuente. Asintió. 1, 2, 3. Empujó con todo lo que tenía. Él jaló. Un sonido salió de él. Bajo, animal, terrible. Y luego su pierna estaba libre, arrastrándose a través del hueco. Y el canto rodado se asentó de vuelta con un golpe chirriante. Clara se recostó en sus talones, jadeando. Sus brazos temblaban, su pecho ardía. ¿Puedes pararte? No. Miró su pierna. Incluso a través del cambés pesado de sus pantalones, podía ver la incorrección de ella, el ángulo antinatural debajo de la rodilla, la tela oscureciéndose con sangre. Tendré que arrastrarte, dijo Clara. Tendré que arrastrarte. Se puso detrás de él, enganchó sus brazos bajo sus hombros, y jaló. Los primeros metros fueron los más difíciles, rompiendo a través de la nieve endurecida, encontrando un ritmo. Silas no hizo ningún sonido, pero podía sentir su cuerpo volverse rígido con cada sacudida, su respiración llegando en jadeos cortos y agudos. 1/4 de milla. Se detuvo 2 veces para recobrar el aliento, sus pulmones ardiendo, sus piernas amenazando con ceder debajo de ella. El frío había entumecido sus dedos, su cara, pero el sudor corría por su espalda bajo el abrigo. Para cuando llegaron a la cabaña, habían pasado casi 2 horas. El cielo estaba comenzando a aclararse en el este, gris sangrando hacia el negro. Las piernas de Clara cedieron en el umbral. Se arrodilló allí en la entrada, Silas medio arrastrado sobre su regazo. Todo su cuerpo temblando. El fuego se había apagado. La cabaña estaba fría. Lo dejó junto a la estufa y reconstruyó el fuego con dedos entumecidos, astillas, troncos pequeños, los pedazos más grandes una vez que las llamas prendieran. Luego volvió a él. Su pierna estaba mal. Lo sabía antes de cortar el pantalón, antes de ver el hueso presionando blanco contra la piel debajo de la rodilla, sin romper, pero fracturado, la carne ya hinchándose, morada y caliente. Necesitaba tablillas, vendajes, alguien que supiera lo que estaba haciendo. No tenía ninguna de esas cosas. Se tenía a ella misma. Las siguientes horas se difuminaron. Encontró ramas rectas en la pila de leña, las cortó a medida con el hacha, sus manos resbalando en el mango. Tenía 2 vestidos en su maleta, el gris de lana para todos los días, el de calicó para los domingos. Rasgó el calicó en tiras y ató las tablillas firmes a su pierna, tratando de mantener los huesos alineados, tratando de no escuchar los sonidos que él hacía cuando trabajaba. Le dio láudano de la botella en el gabinete. Solo un poco, solo suficiente. Cuando terminó, se sentó en el piso junto a él, su espalda contra la pared, y se permitió temblar. Las semanas que siguieron tallaron nuevas líneas en ambos. Silas no podía pararse, no podía caminar, apenas podía sentarse sin que el dolor volviera su cara gris. Por primera vez en 12 años, tuvo que dejar que alguien más hiciera todo. Traerle agua, alimentarlo con caldo, ayudarlo con la lata de hojalata que ella había encontrado en la parte trasera del gabinete para las veces que no podía llegar afuera. Lo odiaba. Podía ver eso en cada línea de su cuerpo, en cada palabra cortada. Los primeros días le gruñó constantemente. «Puedo hacerlo solo». «No puedes. Solo déjame». «No». Ella no discutió. No explicó. Solo siguió regresando con el caldo, con el agua, con vendajes limpios, y el té amargo que había preparado de corteza de sauce para ayudar con la hinchazón. Para la segunda semana, los gruñidos se detuvieron. Para la tercera semana, había empezado a decir gracias. Era cerca del fin de esa tercera semana cuando Clara se despertó en la oscuridad por el sonido de él moviéndose en la cama. Había cedido su cuarto, más fácil que intentar subirlo por la escalera, y se había mudado a dormir en un colchón junto al fuego, suficientemente cerca para escuchar si necesitaba algo en la noche. Fue a él sin encender la lámpara. El fuego se había reducido a brasas, proyectando apenas suficiente brillo para ver. Estaba despierto, su cara apretada con dolor, su mano aferrando el borde de la cobija. «Duele», dijo. Solo eso. Se sentó en la silla junto a él.
Sin pensar, se extendió y tomó su mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, rudos, callosos, fríos. Ella no soltó. En algún momento después, no podía decir cuánto tiempo, sintió su cabeza volverse pesada. Intentó mantenerse despierta, vigilando, pero el calor del cuarto y el agotamiento de las últimas semanas tiraban de ella. Sus ojos se cerraron. Cuando Silas despertó antes del amanecer, ella todavía estaba allí, dormida en la silla. Su cabeza inclinada hacia adelante, su mano todavía envuelta alrededor de la de él. Yació en la tenue luz, observándola respirar. Las brasas proyectaban sombras rojas sobre su cara, suavizando las líneas del cansancio, las cavidades bajo sus ojos. Había perdido peso estas últimas semanas. Sus mejillas eran más afiladas que antes. Sus muñecas más delgadas donde emergían de sus mangas. Había estado cargando todo. La leña, el agua, la cocina, la limpieza, y él. Su pecho le dolía. No de la pierna, ese dolor se había vuelto familiar, casi compañero. Esto era algo más profundo. Si ella se fuera. El pensamiento llegó sin invitación. Si ella se fuera, ¿qué haría? Volver al silencio, a la cabaña vacía, a los años vacíos. No podía. Lo sabía ahora. No soltó su mano. 8 semanas después del accidente, Silas podía pararse con el bastón que ella había tallado de una rama de roble. Caminar seguía siendo lento, seguía siendo doloroso, pero posible. Era finales de febrero cuando escucharon los caballos. Clara estaba en la estufa revolviendo sopa. Silas estaba en la silla junto al fuego, su pierna entablillada apoyada en el taburete. El sonido llegó de lejos, cascos amortiguados por la nieve, pero inconfundibles. Más de un jinete. Viniendo por el sendero. La mano de Silas fue a su cadera, donde normalmente colgaba su cuchillo. No encontró nada. Miró hacia el rifle sobre la puerta, a 10 pies de distancia. Igual que hubiera sido una milla. Clara, dijo quedamente. El rifle. Clara cruzó el cuarto y levantó el Winchester de sus clavijas. Se lo trajo sin vacilar, sus manos firmes. Las de él no lo estaban. Silas tuvo que apoyar la culata contra su muslo para evitar que el cañón se tambaleara. Sus dedos se sentían débiles, inútiles. 8 semanas atrás, podía haber sostenido este rifle con una sola mano. Ahora, no podía mantenerlo nivelado por más de unos pocos segundos. 3 jinetes emergieron de la línea de árboles. El hombre al frente usaba un sombrero de copa y un abrigo de lana demasiado fino para estas montañas. Una cadena de reloj dorado brillaba en su chaleco. Los otros 2 se quedaron atrás, hombres locales por su apariencia, jornaleros. Señor Cade. El hombre del sombrero de copa se bajó de su caballo, sus botas crujiendo en la nieve al acercarse. Arlon Crane. Ferrocarril del Pacífico Norte. Creo que recibió nuestra carta el otoño pasado. Silas recordó la carta. La había quemado sin leer más allá del primer párrafo. No vendo. Crane sonrió. Todo dientes. Sin calidez. Me temo que no es tan simple. Sacó un documento doblado de su abrigo. Papel grueso, oficial, sellado con cera roja. El gobierno territorial ha autorizado al ferrocarril para adquirir derechos de paso para la nueva línea de ramal. Su propiedad está directamente en el camino propuesto. Tengo papeles, escrituras registradas con el condado. En efecto, Crane desdobló el documento, fingió estudiarlo. Pero los registros del condado pueden ser complicados, especialmente para parcelas adquiridas durante el periodo de Homestead, especialmente para hombres que viven solos sin herederos legales. Sus ojos se deslizaron hacia la cabaña, hacia Clara parada en el umbral, lazos familiares legítimos. El agarre de Silas se apretó en el rifle. El cañón tembló. Vio que Crane lo notaba. Vio el destello de desprecio en los ojos del hombre. Fuera de mi tierra, señor Crane. Crane metió el documento de regreso en su abrigo. Entiendo que esto es difícil, pero la ley es la ley. Si no puede producir documentación adecuada, escrituras, mapas topográficos, prueba de habitación continua, el gobierno tiene todo el derecho de reclamar esta parcela para uso público. Se acercó más.
Sus ojos se movieron sobre Silas, el bastón apoyado contra la silla, la pierna entablillada, el temblor en sus manos. Lleva aquí arriba 12 años solo. Sin esposa, sin hijos, sin nadie que verifique su reclamo. Hizo una pausa, y esa sonrisa se ensanchó. A los ojos de la ley, no es más que un ocupante ilegal. La palabra golpeó a Silas como un puñetazo en el pecho. Ocupante ilegal. 12 años. 12 años había quebrado su espalda en esta tierra. Construido la cabaña con sus propias manos, enterrado a su esposa en el terreno detrás del cobertizo de leña, y este hombre de manos suaves lo estaba llamando ocupante ilegal. Intentó pararse. Su pierna mala cedió. El bastón se deslizó. Alcanzó el marco de la ventana, falló, y cayó fuerte, las rodillas golpeando el piso, el rifle traqueteando de su agarre, todo su cuerpo inclinándose hacia adelante hasta que su palma golpeó contra las tablas rugosas. El dolor le subió por el muslo, blanco y cegador. Se escuchó a sí mismo hacer un sonido, un gruñido, animal y vergonzoso. Y luego estaba en 4 patas en su propia cabaña, jadeando, mientras Arlon Crane lo observaba desde la entrada con esa misma sonrisa delgada. Quizás, dijo Crane, debería sentarse, señor Cade. Las palabras colgaron en el aire mientras Silas no podía moverse, no podía alzar la vista. Sus brazos temblaban con el esfuerzo de sostenerse sobre el piso. Y podía sentir el calor extendiéndose por su cara. Vergüenza, rabia, humillación, todo enredado hasta que no podía distinguirlos. 12 años había sobrevivido aquí arriba. Tormentas, heridas, soledad que lo comía como podredumbre. Y ahora estaba en sus manos y rodillas como un perro mientras un hombre del ferrocarril lo miraba con desdén hacia abajo. Intentó impulsarse. Sus brazos cedieron. Cayó de nuevo, su pecho golpeando el piso esta vez. El impacto expulsó el aire de sus pulmones. La puerta detrás de él se abrió. Clara salió al porche. Todavía usaba su delantal. Harina espolvoreando el frente de su vestido. Su cabello estaba recogido, algunos mechones sueltos alrededor de su cara. Parecía pequeña parada allí, menuda, nada como una amenaza. Pero algo en sus ojos hizo vacilar la sonrisa de Crane. Mi esposo, dijo ella, se pondrá de pie cuando esté listo. Crane parpadeó. Lo siento. ¿Su esposo? Silas Cade. Mi esposo. Se movió para pararse al borde del porche. Sin bajar a la nieve, sin retroceder a la cabaña, solo allí. Presente. Nos casamos en el condado de Hamilton, Ohio. Septiembre del año pasado. Tengo el certificado adentro si lo desea ver. Eso. Crane se recuperó rápidamente, pero no suficientemente. Eso necesitará ser verificado. Por supuesto, el ferrocarril requiere. El ferrocarril requiere prueba de lazos familiares legítimos. La voz de Clara se mantuvo nivelada, casi agradable. Eso es lo que dijo. Bueno, aquí estoy, su esposa, su heredera legal. Hizo una pausa. ¿Le gustaría que deletreara el nombre del juez para sus registros? Detrás de ella, Silas se había puesto una mano en el marco de la ventana. Se jaló hacia arriba, sus piernas gritando, su orgullo en pedazos, pero de pie, apenas, balanceándose como un hombre borracho, pero de pie. Los ojos de Crane se movieron entre ellos, el hombre lisiado con las manos temblorosas, la mujer enharinada que acababa de desmantelar su argumento en 30 segundos. Esto no cambia nada, dijo, pero su voz había perdido su suavidad. Regresaremos con papeles de verificación. El ferrocarril tendrá esta tierra, señora Cade, de una manera u otra. Entonces le sugiero que encuentre otra manera. Clara dio un paso al frente, poniéndose entre Crane y Silas. Porque esta está cerrada. Los dos jornaleros intercambiaron miradas. Uno de ellos ya alcanzaba sus riendas. Crane se quedó allí un momento más, su mandíbula trabajando. Luego se dio vuelta, montó su caballo, y bajó por el sendero sin otra palabra. El sonido de los cascos se desvaneció. La nieve volvió a su silencio. Silas se apoyó contra el marco de la puerta, todo su cuerpo temblando, su pierna como si estuviera llena de vidrio roto.
Su cara ardía con el recuerdo de sí mismo en cuatro patas mientras ese hombre del ferrocarril observaba. No podía mirar a Clara. No podía soportar el pensamiento de lo que había visto. Te dije que te quedaras adentro. Te escuché y me quedé de todas formas. Se forzó a mirarla entonces. La harina en su delantal, los mechones sueltos del cabello, la firmeza en su mandíbula. Esta mujer que lo había arrastrado a través de la nieve, entablillado su pierna con tiras de su propio vestido, encarado a un hombre del ferrocarril sin levantar la voz. No tenías que hacer eso. Tú tampoco lo hiciste. Encontró sus ojos. Hace 12 años. Pero te quedaste también. El viento arreció, llevando nieve del techo. Clara se movió a su lado, deslizó su hombro bajo el brazo de él sin preguntar. Su cuerpo era cálido contra el de él, sólido. Regresarán, dijo. Lo sé. Traerán abogados, papeles, hombres que saben cómo torcer la ley. Lo sé. Estuvo callado por un momento. El peso de su cuerpo presionó contra el de ella y ella lo sostuvo sin quejarse. Necesitamos bajar al valle, dijo finalmente. Encontrar al viejo Katie Sour. Fue testigo de la venta original. Su firma está en la escritura. La miró. La miró de verdad. Nosotros. Algo pasó por su cara. Sorpresa quizás. O algo más suave. No dijo nada. Solo lo ayudó de regreso adentro, lo bajó hacia la silla junto al fuego, y fue a volver a poner el rifle sobre la puerta. Silas se quedó allí, mirando las llamas. Sus manos habían dejado de temblar. La vergüenza todavía estaba allí, enrollada en su estómago como algo enfermo. Pero debajo había algo más, algo que no había sentido en 12 años. No estaba solo. Clara regresó con café, le sirvió una taza, se sentó al frente de él. El fuego crepitaba entre ellos. «Hay algo más», dijo. «Algo que debería haberte dicho antes». Silas alzó la vista. «Esa firma legal en Ohio. La de donde trabajé antes de casarme». Envolvió sus manos alrededor de su propia taza, mirando el vapor. Manejábamos disputas de tierras, reclamos de propiedades, casos de ferrocarriles. Alzó los ojos para encontrar los de él. Sé cómo funcionan, y sé cómo detenerlos. El viaje a Copper Creek tomó casi toda la mañana. Silas se sentó rígido en la silla, su pierna entablillada sobresaliendo en un ángulo incómodo, el bastón atado en su espalda. Clara cabalgaba detrás en el caballo de carga, las alforjas pesadas con documentos, la escritura original, el mapa topográfico, el certificado de matrimonio que había traído de Ohio. 8 semanas desde el accidente. Podía cabalgar ahora, apenas. Pero cada sacudida mandaba dolor lanzándose por su muslo. El frío no ayudaba. Marzo había llegado amargo. El tipo de frío que se asentaba en los huesos y se quedaba. El viejo Katie Sour los encontró al borde del pueblo. Su cara curtida estaba sombría bajo el ala de su sombrero, y se puso a su lado sin saludo. «Han estado ocupados», dijo. El ferrocarril presentó un reclamo hace 3 días, audiencia fijada para esta tarde. La mandíbula de Silas se apretó. «Tan rápido. El ferrocarril tiene al juez Brennan en su bolsillo. Lo empujaron más rápido que cualquier cosa que haya visto». Katie escupió en el lodo. «La mitad del pueblo también. Están prometiendo empleos. Comercio, progreso». Sacudió la cabeza. La gente olvida lo que cuesta el progreso cuando tiene suficiente hambre. El juzgado era un edificio de ladrillo de 2 pisos en la calle principal, sus ventanas reflejando el cielo pálido. Silas no había estado dentro de un edificio de este tamaño en 12 años. El olor lo golpeó primero. Cuerpos y tabaco e tinta. El peso de la presencia humana presionando desde todos lados. Su pecho se apretó. Sus manos encontraron el bastón y apretaron fuerte. Clara tocó su brazo. Solo un roce de dedos. Allí y desaparecido. Caminó hacia adelante. La sala de audiencias era más pequeña de lo que había esperado. Bancas de madera, una plataforma elevada para el juez, una mesa donde Arlon Crane se sentaba con 2 hombres en trajes de ciudad, los abogados del ferrocarril. Alzaron la vista cuando Silas entró, sus ojos siguiendo su progreso vacilante por el pasillo. Detrás de ellos, contra la pared,
estaban los dos jornaleros de la cabaña. Uno de ellos, más joven que el otro, con una cara curtida más allá de sus años, apartó la mirada cuando Silas encontró sus ojos. El juez Brennan era un hombre de cuello grueso con patillas grises y ojos que no revelaban nada. Observó a Silas acercarse a la banca delantera, observó a Clara tomar su asiento junto a él, observó al viejo Katie a sentarse en la fila de atrás. Señor Cade. La voz de Brennan era plana. Está aquí para impugnar el reclamo del ferrocarril sobre su propiedad. Así es. Y tiene documentación para respaldar su propiedad. Clara se puso de pie antes de que Silas pudiera responder. Llevó las alforjas al frente del cuarto, las puso sobre la mesa, y empezó a extraer documentos con la eficiencia de alguien que lo había hecho antes. La escritura original de venta, fechada en marzo de 1870, atestiguada por Katie Sour y presentada con el secretario del condado. La puso plana. El mapa topográfico mostrando los límites según fueron registrados. Y nuestro certificado de matrimonio estableciendo el estatus familiar legal del señor Cade a partir de septiembre de 1882. Crane se recostó en su silla, esa sonrisa delgada jugando en sus labios. Su señoría, la posición del ferrocarril es simple. La escritura del señor Cade nunca fue debidamente registrada con la Oficina de Tierras Territorial. Bajo las enmiendas de la Ley de Homestead de 1879, cualquier parcela sin registro federal revierte al dominio público. La escritura fue registrada. La voz de Clara cortó a través de la suya. Revisé los registros del condado esta mañana. El trámite está allí, fechado en abril de 1870, con el sello y firma del secretario. Un trámite del condado no es un trámite federal. Señora. No, pero establece reclamo previo. Sacó otro documento de la bolsa. Esta es una copia del registro federal obtenida por telégrafo de la oficina de Helena a principios de esta semana. La propiedad del señor Cade fue registrada en junio de 1873, meses después del trámite del condado. Algo parpadeó en los ojos de Crane. Alcanzó el documento, lo escaneó, y su sonrisa vaciló. Esto podría estar falsificado. Podría. Clara no se movió. Pero coincide con los registros en Helena. Exactamente. El secretario allá tuvo la amabilidad de confirmar por telegrama. Brennan se inclinó hacia adelante. Señor Crane, ¿tiene evidencia de que este documento está falsificado? La boca de Crane se abrió. Se cerró. Uno de sus abogados le susurró algo al oído. Necesitaríamos tiempo para verificar. Ha tenido 3 meses desde su primera visita a la propiedad del señor Cade. La voz de Clara se mantuvo nivelada. Eso parece tiempo adecuado para verificar registros federales. Hizo una pausa. A menos que el ferrocarril nunca esperara encontrar ninguno. El cuarto quedó en silencio. Silas observó la cara de Crane. El hombre estaba sudando ahora, una capa fina en su frente, aunque el cuarto no estaba caliente. Sus ojos se dispararon hacia sus abogados, hacia el juez, hacia el documento en sus manos. Su señoría, dijo Crane. El reclamo del ferrocarril se basa en... ¿Se basa en qué exactamente? Clara alcanzó en las alforjas y sacó un papel más. Este es el documento que presentó a mi esposo en febrero. El que tiene el sello del gobierno territorial. Lo puso sobre el estrado del juez. El sello es tinta azul. Brennan lo miró. Miró a Crane. Los sellos federales se han impreso en tinta roja desde 1875. Cualquier secretario que haya manejado documentos del gobierno lo sabría. Se dio vuelta para enfrentar a Crane directamente. Pero usted no estaba contando con un secretario, ¿verdad? Estaba contando con un hombre solo en una montaña. Un hombre sin familia, sin conexiones, sin nadie que revisara su papeleo. La cara de Crane se había puesto gris. Su señoría, esto es, ella está torciendo. Está haciendo una pregunta. La voz de Brennan había cambiado. Más dura ahora. ¿De dónde vino este documento, señor Crane? El silencio se extendió. Silas lo vio suceder. Vio el momento en que todo cambió. El jornalero más joven contra la pared había estado mirando el piso, su mandíbula trabajando, sus manos apretadas a sus lados. Ahora alzó la vista. Sus ojos encontraron a Silas,
el bastón, la pierna entablillada, las líneas de dolor alrededor de su boca, y algo en su cara se abrió de par en par. Dio un paso adelante. Su señoría. Todas las cabezas se dieron vuelta. Las manos del hombre temblaban. Se aferró a la parte trasera de la banca frente a él, los nudillos blancos. Me llamo Tom Garvey. Trabajo para el señor Crane. He trabajado para él aproximadamente 4 meses. Tragó saliva con dificultad. Me pagó para ir a la oficina territorial el mes pasado. Me dio un sello que dijo era para propósitos administrativos. Me dijo que sellara algunos papeles. Crane estaba de pie. Su señoría, este hombre es un empleado descontento. No estoy mintiendo. La voz de Garvey se quebró, pero siguió. Tengo 3 hijos y Crane pagaba bien, pero no puedo. Se detuvo, miró a Silas de nuevo. Mi padre trabajó un reclamo cerca de Helena. Lo perdió ante el ferrocarril cuando yo tenía 12 años. Los mismos papeles. Las mismas promesas. Su voz se estabilizó. No puedo quedarme aquí parado y verlo suceder de nuevo. La sala del tribunal estalló. Brennan golpeó su mazo. Crane le estaba gritando a sus abogados. El otro jornalero se había deslizado hacia la puerta, tratando de desaparecer. Silas se quedó congelado, sus manos envueltas alrededor de la cabeza de su bastón. El mundo se había reducido al sonido del mazo, el caos de voces, y Clara, parada en medio de todo ello. Ella había tendido la trampa, pero Garvey la había disparado. Un hombre con 3 hijos y una conciencia que no podía terminar de matar. Brennan logró callar el cuarto. Su cara estaba colorada, su voz aguda. Señor Crane, estoy ordenando una investigación completa sobre las prácticas de presentación del ferrocarril en este territorio. Hasta que esa investigación se complete, todos los reclamos pendientes están suspendidos. Se dio vuelta hacia Silas. Señor Cade, su propiedad permanece en su posesión. Esta audiencia está suspendida. El mazo cayó. Crane recogió sus papeles con manos temblorosas, pasó a empujones a sus abogados, y atravesó la puerta sin mirar atrás. Silas no recordaba haberse puesto de pie. No recordaba haber salido de la sala del tribunal ni el aire frío golpeando su cara en la calle afuera. Era consciente de Clara a su lado, su mano en su brazo, y del viejo Katie diciendo algo sobre que este era un día que valía la pena recordar. No quería celebración. No quería nada excepto estar de regreso en la montaña en la cabaña, lejos de toda esta gente. Clara parecía entender. Lo ayudó hacia los caballos, lo estabilizó mientras montaba, y cabalgaron fuera del pueblo sin mirar atrás. El sendero a casa se sentía más largo de lo que había sido esa mañana. El sol se estaba dejando caer hacia la cresta para cuando la cabaña apareció a la vista. Silas detuvo el caballo al borde del claro. «Lo sabías», dijo. Clara acercó su caballo al lado del de él. Sospechaba sobre el sello. «Sí. ¿Por qué no me lo dijiste?» Estuvo callada por un momento, sus ojos en la cabaña. «Porque necesitabas verlo suceder. Necesitabas estar en esa sala y ver a alguien más luchar por ti». Se dio vuelta para mirarlo. «Has estado solo tanto tiempo, Silas. Olvidaste lo que se ve cuando alguien está de tu lado». No tuvo respuesta para eso. Cabalgaron la última distancia en silencio. La cabaña esperaba, paciente como siempre. Pero algo era diferente ahora. Podía sentirlo en el aire. Clara se bajó del caballo primero, luego vino a ayudarlo a bajar. Sus piernas gritaron cuando su bota golpeó el suelo, pero su hombro estaba allí, sólido bajo su brazo. Caminaron a la puerta juntos. Adentro, la cabaña estaba fría. Clara fue a construir el fuego mientras Silas se bajaba hacia la silla junto a la estufa. Todo su cuerpo le dolía, el viaje, la tensión, las horas sentado rígido en esa sala del tribunal. Pero debajo del dolor, algo más. El fuego prendió. La luz trepó por las paredes. Clara se sentó al frente de él, sus manos dobladas en su regazo. «Nunca me dijiste», dijo, «sobre la firma legal. Sobre ninguno de ello. Nunca preguntaste. Estoy preguntando ahora». Encontró sus ojos, los sostuvo. «5 años», dijo. «Así de largo trabajé allí.
Empecé cuando tenía 19, copiando documentos, archivando papeles. Para cuando me fui, manejaba casos por mi cuenta. Disputas de tierras, reclamos de propiedades, violaciones de contrato. ¿Por qué te fuiste? Me casé. Su voz era plana. Mi esposo no pensaba que era apropiado para una esposa trabajar. Así que paré. Y cuando murió, para entonces había olvidado cómo ser algo excepto una sombra. Miró el fuego. Eso es lo que buscaba cuando respondí tu anuncio. No un esposo, no un hogar, solo un lugar para recordar quién solía ser. Silas estuvo callado por un largo momento. ¿Y ahora? Clara alzó los ojos para encontrar los de él. La luz del fuego captó algo en ellos. No lágrimas, pero algo cercano, algo que había estado esperando mucho tiempo para ser visto. Ahora, dijo lentamente, creo que podría ser alguien nuevo. Abril llegó suavemente a la montaña. Clara se despertó por el sonido del agua. No el goteo familiar del hielo derritiéndose desde los aleros, sino algo más profundo, un susurro, un murmullo. El arroyo debajo de la cabaña, liberado de su silencio invernal, encontrando su voz de nuevo. Yació quieta por un momento, escuchando. La luz a través de la ventana fina era diferente también. Más cálida, el gris del invierno cediendo a algo con dorado. Del cuarto principal llegó el olor de café y algo más. Tocino, la grasa crepitando y silbando en la sartén. Silas se estaba cocinando. Lo encontró en la estufa, su peso desplazado a su pierna buena, el bastón apoyado contra la pared dentro del alcance. Ya no lo necesitaba tanto. La tablilla se había quitado 2 semanas atrás, y aunque todavía cojeaba, la cojera se hacía menos pronunciada cada día. El tocino estaba ligeramente quemado en los bordes, los huevos un poco crudos, pero había intentado. «Estás levantado temprano», dijo. No podía dormir. No se dio vuelta. El arroyo me despertó. Cruzó a la ventana. El mundo afuera se había transformado. La nieve todavía se aferraba a las crestas más altas, pero en todos los demás lugares era café y verde y húmedo, la tierra emergiendo desde bajo su manta blanca. «Primavera», dijo. «Parece». Comieron en la mesa, el mantel de su madre extendido entre ellos como lo había estado cada mañana por 6 meses. El tocino estaba crujiente donde no estaba quemado. Los huevos tibios. Cosas pequeñas, el tipo de cosas que una persona aprende sin preguntar. Después del desayuno, Silas salió a revisar la cerca. Clara lo observó irse, su figura moviéndose lenta pero constante ladera arriba. Había perdido la postura encorvada del invierno, la caminata guardada. Se movía ahora como un hombre que esperaba regresar. Pasó la mañana limpiando, no porque la cabaña lo necesitara. La habían mantenido limpia todo el invierno, los dos trabajando a su manera tranquila, sino porque sus manos necesitaban algo que hacer. Una inquietud había estado construyéndose por días. Una presión en su pecho que no podía nombrar. Algo venía. Podía sentirlo de la manera en que había aprendido a sentir el tiempo en esta montaña. Silas regresó al mediodía, sus botas embarradas del deshielo, su cara colorada por el ascenso. Se sentó al almuerzo que ella había preparado, carne fría, pan, los últimos de las manzanas en conserva, y comió en silencio, pero sus ojos seguían encontrando los de ella a través de la mesa. La tarde se extendió larga y dorada. Clara cosió un desgarre en la cortina que había colgado el mes pasado, algodón blanco con un borde azul, comprada en su último viaje al pueblo. Silas se sentó junto al fuego con un pedazo de madera y su cuchillo, tallando algo que ella no podía ver. Las sombras crecieron. El sol se dejó caer hacia la cresta. «Camina conmigo». Alzó la vista. Estaba parado junto a la puerta, el tallado metido en su bolsillo, el bastón en su mano. «Tu pierna está bien». Sostuvo la otra mano. «Camina conmigo». Salieron al porche. El aire estaba fresco, pero no frío, llevando el olor a tierra húmeda y nuevo crecimiento. El cielo se había vuelto del color de los duraznos, rosa y dorado, y profundizándose a morado a lo largo de la cresta oriental. Silas la llevó hacia las 2 sillas en el porche, las que nunca habían ocupado juntos, ni una vez en todos estos meses. Se bajó hacia una, puso su bastón contra el barandal,
y esperó. Clara se sentó junto a él. El valle se extendía abajo, mitad blanco, mitad café, el arroyo un hilo de plata serpenteando a través de los árboles. En la distancia, los picos de las montañas más altas capturaban la última luz. 12 años, dijo Silas. Clara no respondió. Observó cambiar la luz, sintió el aire fresco en su cara. 12 años me senté aquí afuera solo, observé las estaciones, me dije que era suficiente. Hizo una pausa, me dije que un hombre no necesitaba más que esto. Un techo, un fuego. Tierra que era suya. Un pájaro llamó en algún lugar de los árboles abajo. Otro respondió. Estaba equivocado. Las manos de Clara yacían quietas en su regazo, y podía sentirlo a su lado. El calor de su cuerpo, el ritmo de su respiración. Pasé 12 años creyendo que estar solo era ser fuerte. Su voz salió ronca, las palabras costándole algo. Resulta que solo tenía miedo. Miedo de perder a alguien de nuevo. Miedo de estar. Se detuvo. Su mandíbula trabajó. ¿De estar qué? Débil. La palabra salió como algo roto. Como estaba en ese piso del tribunal de rodillas mientras ese hombre del ferrocarril observaba. Sus manos apretaron los brazos de la silla. Eso era de lo que tenía miedo todo este tiempo. No de perder a alguien, de perderme a mí mismo. El sol se deslizó debajo de la cresta. El cielo se profundizó a morado. Te pusiste de pie, dijo Clara quedamente. Ese día te pusiste de pie porque estabas allí. Se dio vuelta para mirarla en la luz que fallaba. Sus ojos eran oscuros. Eso es lo que intento decir. Pasé 12 años pensando que era fuerte porque estaba solo. Pero no era fuerte. Solo tenía miedo. Alcanzó su bolsillo, sacó el tallado. Un pájaro pequeño, no más grande que su palma, con alas delicadas y un pico curvo. Un azulejo de montaña, la primera señal de primavera en esta montaña. Ya no tengo miedo. Lo sostuvo. Su mano estaba firme. Clara tomó el tallado. La madera estaba suave bajo sus dedos, desgastada por horas de trabajo. Lo dio vuelta, sintiendo el peso de él, el cuidado en cada línea. No tengo un anillo. Silas dijo. Tuve uno una vez. Lo enterré con ella. No te pido que la reemplaces. No te pido que seas nada excepto lo que eres. Las primeras estrellas aparecieron arriba, tenues, tentativas. Te pido que te quedes. Clara miró el pájaro en sus manos, las montañas oscureciéndose contra el cielo, este hombre que había pasado 12 años construyendo paredes y ahora las dejaba caer. Me he estado quedando, dijo. Desde la primera noche, mantuve el agua caliente, esperando a que llegaras a casa. Su aliento se cortó, un sonido pequeño. Se extendió y tomó su mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, rudos, callosos, cálidos. La mano de un hombre que había construido una vida solo y ahora elegía compartirla. Se sentaron allí mientras salían las estrellas. El aire se enfrió, pero ninguno de los dos se movió. El arroyo murmuró abajo, y el viento agitó los pinos, y en algún lugar un búho llamó su pregunta a la noche. Clara pensó en el andén del tren en Ohio, la maleta con el broche roto, la fotografía de un hombre que se veía más viejo y más duro de lo que había esperado. Pensó en la cabaña esa primera noche, la cama fría, el nombre susurrado en el sueño. Pensó en el café calentado 3 veces, la pila de leña reordenada, la pata de la silla arreglada sin una palabra. Todas las cosas pequeñas, el lenguaje que habían aprendido juntos. La cabaña, dijo Silas finalmente. Ya no es solo mía. No, es nuestra. La palabra colgó entre ellos. Una palabra tan pequeña. Un peso tan grande. Sí, dijo Clara. Es nuestra. No la besó. No hizo ningún gran gesto. Solo se sentó allí sosteniendo su mano en la oscuridad mientras el viento de primavera soplaba desde las montañas y las estrellas giraban arriba. Mañana habría trabajo, el jardín que plantar, la cerca que terminar de reparar, la larga lista de tareas que mantenían una hacienda funcionando. Pero esta noche solo estaba esto. 2 personas en un porche, un pájaro tallado, una mano sostenida en la oscuridad. El viento cambió,
llevando el olor a nieve desde los picos altos y algo más, algo verde y creciendo, la promesa de lo que vendría. Clara recostó la cabeza en su hombro, lo sintió ponerse rígido, luego relajarse, sintió su mejilla apoyarse contra su cabello. Se quedaron así hasta que el frío los llevó adentro. La cabaña estaba caliente, el fuego todavía ardiendo. La mesa todavía tendida con el mantel de su madre. Hogar. No el hogar que había dejado. No el hogar que había perdido. Algo nuevo, algo construido desde el silencio, desde las pequeñas gentilezas, desde dos personas aprendiendo a compartir un espacio. Soltó su mano solo el tiempo suficiente para avivar el fuego. Cuando se dio vuelta, él la estaba mirando de la misma manera en que la había mirado ese primer día en la estación, solo diferente ahora. Buenas noches, dijo. Buenas noches. Fue a su cuarto, el cuarto que había sido de la esposa de él, que había estado vacío por 12 años, que se había vuelto suyo, pero en la entrada, se detuvo. Silas. Alzó la vista. Mañana, el café, lo haré. La comisura de su boca se levantó. La más cercana a una sonrisa que jamás le había visto. Lo sé, dijo. Esperaré. Hay un silencio que se asienta después de una historia como esta. No exactamente silencio. Algo más suave. El tipo de quietud que llega cuando has caminado junto a dos personas que finalmente dejaron de huir de sí mismas. Muchos de nosotros sabemos lo que es construir paredes. Convencernos de que no necesitar a nadie es lo mismo que ser fuerte. Algunos hemos sido el que espera junto a la ventana, manteniendo el café caliente, preguntándonos si alguien nota las cosas pequeñas que hacemos sin que nos lo pidan. Y quizás te has sentado al frente de alguien en tu propia cocina, en tu propio silencio, y sentiste que esa distancia cuidadosa comenzaba a cerrarse. No de una vez, solo en pedazos. Una silla arreglada, una pila de leña reordenada, una mano extendida en la oscuridad. Está bien si esta historia removió algo que creías haber guardado. Está bien si llevas tu propia versión de una cabaña en una montaña, o un nombre que todavía susurras cuando nadie escucha. Estas cosas no necesitan resolverse esta noche. Se les permite simplemente descansar. Algunos amores llegan tarde, algunos llegan en silencio, y algunos vienen disfrazados de arreglos, de necesidades, hasta que una mañana te das cuenta de que has estado construyendo un hogar sin saberlo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar.